Buenas tardes a todos y a todas. A continuación os vamos a presentar nuestro trabajo sobre el hinduismo. Para conocer y acercarnos a esta religión, vamos a seguir los siguientes puntos clave: el título, el índice, los autores, los hechos históricos o cronología, los personajes más relevantes, la distribución geográfica actual y número de creyentes, los lugares relevantes, los espacios religiosos propios, el calendario religioso, las fiestas principales, algunos rituales relevantes, la literatura religiosa, las creencias principales, las deidades, las normas, los símbolos propios, otros elementos culturales, la muerte y su ritual, la bibliografía y webgrafía y finalmente la despedida. Conozcamos ahora a sus autores. Yo soy Joel. Hola a tothom, soc Sandra Bell. Hola, soc Tània Lleira. Hola, soy Carol Gómez. Vamos ahora con la cronología y hechos históricos. Entre los años 2350 y 1750 a.C. existía la cultura Harappa en el Valle del Indo. Hacia el año 2000 a.C. hubo la migración indoaria al noroeste del subcontinente indio. En el 1500 a.C. se empezaron a crear los Vedas, los 4 textos más antiguos de la literatura india. En los mismos años también se desarrolló el politeísmo hindú. En el 1250 a.C. aproximadamente, los himnos del Rig Veda, también conocidos como los himnos de la creación, fueron compuestos y escritos en el antiguo sánscrito védico. Los años entre el 800 y el 500 a.C. componen un periodo conocido como el tiempo eje en la era axial. Esta era es considerada por el filósofo alemán Karl Jaspers como la línea divisoria más profunda de la historia del hombre, durante la cual apareció la misma línea de pensamiento en 3 regiones del mundo: China, India y el Occidente. En el 600 a.C. aproximadamente se estableció el sistema de castas. Sobre el año 500 a.C. se desarrollaron los Upanishads, los cuales conforman los textos sagrados del hinduismo. Entre el año 200 a.C. y el 200 después de Cristo se creó el Bhagavad Gita, uno de los principales textos sagrados de dicha religión y además considerado uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. En el 200 después de Cristo también se recopilaron las leyes de Manu. Después, en el 300 después de Cristo aproximadamente, se compusieron los primeros Puranas, una colección enciclopédica de historia, genealogía, tradiciones, mitos, leyendas y religión. Sobre el 400 después de Cristo surgió el culto Shiva. Después, en el 550 después de Cristo, se inició el movimiento religioso hinduista de Bhakti. En el año 700, el sistema de castas se volvió demasiado complejo. Y los años entre el 788 y el 820 fue el tiempo que vivió Shankara, uno de los más importantes pensadores de la India. Es importante tener en cuenta y resaltar que en el año 715 hubo los primeros contactos con las culturas islámica e hinduista, ya que aparecieron los primeros musulmanes a la India, y en el 1192 los musulmanes entraron en la parte norte de dicho subcontinente. Después, en el año 1498, los portugueses llegaron a la India, lo cual supuso el contacto con otra religión mayoritaria, el cristianismo. Más tarde, en el siglo XVII, los británicos dominaron la India, lo cual supone un cambio importante en la historia del hinduismo. Entre los años 1836 y 1886, vivió Sri Ramakrishna, un famoso líder religioso hindú. En el año 1850 tuvo lugar la primera traducción inglesa del Rig Veda del hinduismo. Entre los años 1863 y 1902 vivió Swami Vivekananda, pensador, místico y líder religioso indio, quien había sido discípulo del místico Ramakrishna. Además, es importante resaltar que en 1893 Vivekananda fue al Parlamento de las Religiones del Mundo, en Chicago. Entre los años 1869 y 1948
vivió el activista Mohandas Karamchand Gandhi, también conocido como Mahatma Gandhi, uno de los pensadores y líderes del nacionalismo indio, probablemente el más conocido y uno de los más aférrimos defensores de la libertad del pueblo hindú. Entre los años 1888 y 1975 vivió el filósofo y político indio Sarvepalli Radhakrishna, quien, aunque recibió fuerte influencia europea, se mantuvo fiel al brahmanismo, al que reinterpretó a la luz de los estudios históricos y especulativos más avanzados. Estudioso de las religiones orientales y afín al pensamiento de Gandhi Tagore, Radhakrishna propuso e intentó llevar a la práctica una doctrina pacifista basada en el desarrollo armónico de la espiritualidad y el bienestar material. Entre el 1926 y el 2011 vivió Bhagavan Sri Satya Sai Baba, un líder espiritual o gurú muy controvertido, original del sur de la India, pero con seguidores no solo en dicho subcontinente, sino también en todo el mundo. En 1947, la India se independiza políticamente de los británicos. En 1949, la casta más baja en la India es considerada ilegal. Después, en 1950, la Constitución india es establecida y en 1957 el templo hindú en San Francisco, California, es abierto. En 1966, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, conocida popularmente como el Movimiento Hare Krishna, es fundada. Y en 1994, la Universidad de Harvard registra la existencia de 800 templos hindúes en los Estados Unidos. Y hasta aquí tenemos todos los hechos importantes que han ocurrido a la cultura hindú hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar de los personajes más relevantes que ha tenido el hinduismo. Antes que nada, cabe decir que dicha religión no tiene fundador. Su origen se remonta a los sabios inspirados de las tribus indoarias, instalados al norte de la India hace ya más de 3000 años. En la imagen podemos ver uno de sus primeros templos. El nombre hindú aparece al entrar en contacto con los musulmanes en el siglo VIII de la era cristiana. Desde el siglo XII se habla de Hindu Dharma, pero el término clásico es Sanatana Dharma, o como nosotros llamaríamos, algo así como el orden eterno de las cosas. Ahora vamos a conocer a algunos de estos personajes. En primer lugar, hablaremos de Jalaluddin Muhammad Akbar, también conocido como Akbar el Grande. Fue gobernante del Imperio Mongol desde 1556 hasta el 1605. Durante su reinado, el Imperio Mongol incluía tanto hindúes como musulmanes. Pero las dos creencias religiosas estaban separadas por profundas diferencias. Los musulmanes podían comer vaca, algo prohibido para los hindúes, que la consideraban un animal sagrado. Y lo mismo ocurría con las bebidas alcohólicas o el cerdo, pero a la inversa. Podían ser consumidas por hindúes, pero no por musulmanes. Además, la mayoría del pueblo era hinduista, mientras que los gobernantes eran musulmanes. Lo que hizo Akbar fue potenciar la tolerancia entre religiones. Intentó que se reconciliaran las diferencias, creando una nueva religión a la que llamó Din-i-Ilahi, que incorporaba tanto al Islam como al hinduismo. Rechazó el impuesto de la jizya, que se aplicaba a los no musulmanes. El emperador se casó también con diversas princesas indias, aunque ese gesto se considera más político que un intento de reconciliación entre religiones. Vamos ahora con Mahatma Gandhi, probablemente el personaje más conocido del hinduismo. Él fue un abogado, pensador y político hindú, conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India. Es muy conocido porque lo hizo a través de métodos no violentos. Hubo dos protestas que destacaron. En primer lugar, la Marcha de la Sal en 1930 y más tarde la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945. En este caso ocurrió porque la India fue involucrada involuntariamente en la guerra, ya que pertenecía al Imperio Británico. Junto con todos los años de lucha no violenta, estas protestas condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947.
También está Nanak, nacido en 1469 y fallecido en 1539. Él fue el fundador del sijismo y el primero de los 10 gurús sijes. No solo es reverenciado por los sijes, sino también por los hindúes y los musulmanes en Payab y por todo el subcontinente indio. En la tradición sij consta que cuando Nanak tenía 30 años, desapareció misteriosamente. Algunos suponían que se había ahogado en el río Kalibein, después de uno de sus habituales baños de mañana. No obstante, Nanak reapareció 3 días después, repitiendo constantemente la frase "Nako hindú, nako musulmán", que significa en nuestra lengua "no hay hindú, no hay musulmán". A partir de ese momento, Nanak empezó a expandir nuevas enseñanzas que abogaban por el fin del islamismo y el hinduismo, para ser creada una nueva religión, lo que fue el principio del sijismo. Los 3 principales del sijismo eran estos. En primer lugar, practicar directamente la meditación divina, el Simram, y cantar el nombre de Dios, el Naam Japna. En segundo lugar, ser amo de casa, es decir, no vivir al margen del mundo, como los sacerdotes y los ermitaños hindúes, y practicar el denominado Kirat Karni, que consiste en ganar dinero honestamente, estar bien mentalmente y físicamente y aceptar las bendiciones y los regalos de Dios. Y por último, tenemos la regla de compartir el dinero dentro de la comunidad a través del consumo colectivo, denominado Kankai Shako. Por último, hablaremos de Mahavira, quien vivió entre los años 549 y 477 a.C. Él fue un santo indio, iniciador del jainismo, una religión que rechazaba el sistema de castas, la autoridad de los textos Vedas y los sacrificios rituales. Mahavira centró su atención en la búsqueda de una salida al ciclo interminable de reencarnaciones que enseñaba el hinduismo. Según Mahavira, el alma se reencarna porque contiene una parte material e impura. Para liberar el alma de toda contaminación material hay que practicar un ascetismo muy estricto, la meditación intensa y el control riguroso de las pasiones. La liberación depende entonces, según este punto de vista, del esfuerzo personal y no de los sacerdotes o de los dioses. Si el alma consigue liberarse de sus impurezas, no volverá a encarnarse y gozará al fin de un eterno descanso. Distribución geográfica actual y número de creyentes. La religión no es un fenómeno social minoritario, más bien todo lo contrario. Según un estudio demográfico de más de 230 países realizado por el Pew Research Religion and Public Life Project en 2010 y publicado a finales del 2012, o para los que como yo el inglés no es lo vuestro, fue hecho por el Foro del Centro de Investigación de la Religión y la Vida Pública. Pues según ellos, 8 de cada 10 personas en el mundo se identifican con alguna religión. Para que nos entendamos mejor, se entiende que hay 5,8 mil millones de adultos y niños de filiación religiosa en todo el mundo, que viene a representar un 84% de la población mundial. Grande número, ¿verdad? Pues este estudio demográfico, basado en el análisis de más de 2.500 censos, encuestas y registros de población, encuentra en la población mundial un 32% de cristianos, lo que más, un 23% de musulmanes, le siguen un 15% de hindús. Fijaos en el marrón clarito del mapa, esos son los hindús. Un 7% de budistas y un 0,2% de judíos. Y luego hay otros 6% que practican diversas religiones populares o tradicionales, que las engloban en un bloque. Como hemos dicho, los hindúes de todo el mundo representan el 15% de la población mundial, siendo alrededor de 1.000 millones. Ese 15% pesa, ¿verdad? Los hinduistas residen en su gran mayoría, un 99%, en la región Asia-Pacífico. De hecho, la religión más concentrada geográficamente de los grupos religiosos. Solo un 1% de los hindúes viven fuera de Asia y el Pacífico. Es decir, que aproximadamente 1 de cada 4 personas en toda esa región son hindúes, es decir, un 25%. Los hindús representan menos del 1% de la población en general en las otras 5 regiones geográficas principales. La mayoría de los hindús, es decir, un 94%, viven en un país, la India. Las mayores poblaciones de fuera de la India son hindúes en Nepal, que es un 2%, y Bangladesh, con un 1%. Los hinduistas veneran a todos aquellos elementos de su alrededor,
Por eso para ellos los ríos, las ciudades, las montañas y otros lugares representan un hábitat sagrado. Hay ciudades que son sagradas porque se asocian con el nacimiento de alguna deidad o por estar relacionadas con alguna leyenda religiosa. La ciudad de Benarés, por ejemplo, es una de las más sagradas de la India. Todos los hinduistas, a lo largo de su vida, van a visitar la ciudad para purificarse de sus pecados junto al río, ya que sus aguas son sagradas, o bien para morir allí y garantizar que no volverán a reencarnarse. A lo largo de las orillas del río se encuentran las escalinatas donde se pueden observar los dos grandes crematorios para los difuntos. Otra ciudad sagrada es Debarka. Fue construida por orden del dios Krishna, en las orillas del río Gomati. Poco a poco, el mar le fue ganando terreno y ahora se la conoce como la ciudad sumergida. Era una de las 7 ciudades santas más destacadas, por sus grandes palacios de oro, plata y piedras preciosas. Estos palacios, Krishna los regaló a sus esposas. Chimdambaram es una de las 7 ciudades santas de la India, situada en el estado de Tamil Nadu, en el valle del río Kollam. Es uno de los lugares sagrados más importantes, donde se venera al dios Shiva, y allí encontramos 5 de los grandes templos. El templo de Chimdambaram es uno de los centros principales de peregrinación hindú. Es de los más antiguos. Su extensión es de 22 hectáreas, donde encontramos torres de forma piramidal que simbolizan la unión con el universo. En una de las partes está el Salón del Rey, o Raja Sabha. En la parte opuesta se pueden observar 56 columnas que marcan el lugar donde Shiva derrotó a Kali. También cabe destacar los 21.600 azulejos que decoran su interior y la magnífica decoración de su exterior. Un elemento natural muy valioso para los hindúes son los ríos, ya que fueron el corazón de la antigua India, dando la vida en los valles a las antiguas civilizaciones. El río Ganges y el río Yamuna son los más venerados. Se les atribuyen la propiedad de limpiar todos los pecados. Por eso siempre intentan que su vida esté lo más relacionada posible con el río. El templo es el lugar sagrado donde los hinduistas rezan a sus dioses. En la parte más profunda de los templos se encuentra un altar con la figura del dios al que se venera. Esta imagen de deidad se llama Murti. Todos estos santuarios tienen el techo con forma de espira, simbolizando la unión entre la tierra y el cielo. Uno de los templos más conocidos en la India son el templo de Harmandir Sahib o Templo Dorado, dedicado a Shiva. Se encuentra en la ciudad de Benarés, en las orillas del río Ganges. Se denomina Templo de Oro por su gran cúpula que está cubierta por 800 kilos de oro y se puede observar desde todas las partes de la gran ciudad. No podemos saber cómo es por dentro porque la entrada está prohibida a todas las personas que no son hindús. Otro templo más visitado es el templo de Durga, conocido como el templo de los monos. Está situado también en la ciudad santa de Benarés, situado dentro de una reserva de agua donde desde allí la diosa cautiva protege a todo el pueblo hindú. Durga se representa como el poder de la mujer, vestida de rojo con una espada y con un tridente. Los hindús solo pueden visitar el patio del templo. El templo de Bhagrat Mata, también conocido como el templo de la Madre India, fue construido el año 1918, en representación de las religiones indias unidas en armonía. En la entrada se puede ver un enorme mapa de mármol blanco que representa el continente indio. También le da importancia un gran fresco de la figura de la Madre India. Por último, quisiéramos destacar el templo de Kerambaresvarar, dedicado a Shiva. Es uno de los 5 grandes templos, asociados a los 5 elementos básicos del hinduismo. Es un templo con grandes salas interiores, columnas y paredes decoradas con esculturas y relieves de la mitología y religión hindú. Cabe destacar el mango de 3.500 años que hay en el centro del templo. Cada una de sus ramas está dedicada a uno de los Vedas. Por eso cada una da mangos de diferentes clases. El calendario hindú va marcado por las fases lunares. Este es el que marca los eventos religiosos y todas las fiestas. Durante todo el año se celebran cientos de fiestas, casi todas relacionadas con la vida de las deidades.
La fiesta del Diwali tiene lugar a finales del mes de octubre. Es la fiesta en que marca el inicio del año hindú. Se centra en la adoración a Lakshmi, diosa de la belleza y de la fortuna. Pero también se celebra la vuelta del dios Rama de su exilio junto a su mujer Sita. En la India se la denomina la festividad de las luces. Los hindús encienden las diyas, unas lámparas de aceite que durante estos días adornan las casas y los templos. Se encienden para iluminar el camino de vuelta a casa de Rama y Sita. También utilizan castillos de fuegos artificiales porque la gran abundancia de luz representa el triunfo del bien sobre el mal. 18 días después del Diwali se vive la fiesta del Dashera. Se celebra la victoria del dios Rama sobre el malvado gigante Ravana. Los hinduistas construyen grandes muñecos de Ravana y, posteriormente, algunos de ellos se visten de Rama y les prenden fuego. El Holi se celebra el mes de marzo. El día varía cada año según la posición lunar. Se conmemora la muerte de Holika, una mujer malvada que intentó matar a su sobrino por adorar al dios Krishna. La noche anterior del Holi se construyen hogueras y se queman muñecos de Holika. El día de Holi es una gran fiesta llena de colores, que representan todo el arco iris que les trae la primavera. Los indios se echan tintes de unos a otros, llenando las calles de color mientras bailan y cantan. Una de las celebraciones religiosas más importantes para los hinduistas son las peregrinaciones, o Kumbh Mela. Esta fiesta se celebra 4 veces cada 12 años. En las ciudades de Prayag, Allahabad, Harbar y Ujjain. Son los 4 lugares sagrados donde, según la leyenda, los dioses y los demonios elaboraron el néctar de la inmortalidad y después de una guerra entre ellos, el néctar se derramó y cayeron las 4 gotas en estas ciudades sagradas. Las reuniones son de millones de personas y se reúnen en las orillas del río Ganges y Yamuna, donde veneran a sus dioses. Respecto a los rituales de adoración que lleva a cabo el hindú, se pueden realizar en el hogar o en los templos. Un rito importante es la puja. En el hogar, la puja es una oración diaria que se realiza frente a un altar ricamente decorado con imágenes o esculturas de dioses preferidos. Las familias acomodadas destinan una habitación de la vivienda a este fin. La adoración se inicia con el mantra, plegaria principal que incluye la palabra sagrada Om, con la que es posible entrar en contacto con la divinidad. A este le siguen otros mantras. Pueden realizarse cualquier día, pero el jueves se considera especialmente favorable. Cuando el escenario de la adoración es el templo, esta se realiza en el espacio exterior y bajo la supervisión de los brahmanes, que conduce las plegarias leyendo los textos sagrados y recitando mantras. Se considera que la divinidad vive en todas partes, pero el templo es su morada especial, por lo que solo los sacerdotes pueden acercarse a la divinidad residente en el santuario ubicado en el interior. Antes de las plegarias, los miembros de la congregación llevan a cabo rituales elaborados para la purificación, con el lavado de los pies, el enjuague de la boca, la preparación de una comida especial y la presentación de ofrendas. Otros rituales o ceremonias son los samskaras, que se realizan desde el nacimiento hasta la muerte y que los hindús consideran fundamentales para que el niño se libere de esos malos comportamientos y también de las malas influencias que lo rodean en el presente. De aquí, por ejemplo, el cordón atado a la cintura de algunos jóvenes hindús que utilizan debajo de sus prendas de vestir. Hoy en día, la realización de estos rituales depende de la región, casta o de cuán tradicional sea la familia. En muchos casos solo se practican algunos y otros se han dejado de practicar desde hace siglos. Por otro lado, las ofrendas son la base de todos los ritos. Se hacen ofrendas de agua, de fuego, de luz, de flores, de frutos, de incienso, incluso de comida, que después se reparte para todos los reunidos. Todas estas ofrendas y los ritos que les acompañan son el símbolo de la ofrenda del individuo a la divinidad. Las escrituras hindús son tan vastas como variadas.
el hinduismo no está basado en un libro de texto único. Los grandes textos sagrados de los hindús son los Vedas. Este significa literalmente conocimiento. Este conocimiento no tiene principio, son las vibraciones creadas a partir de la respiración del Supremo. Este gran texto sagrado está dividido en 4 secciones. Primero, el Rig Veda, que contiene cantos utilizados en las ceremonias más importantes para atraer a los dioses en el ritual del sacrificio. El segundo, Yajur Veda, también llamado Veda de las fórmulas sacrificiales, es una especie de manual para el sacerdote oficiante de los sacrificios. Sama Veda, sería el tercero, es una reordenación del Rig Veda. Y por último, el cuarto, Atharva Veda, es el libro más especulativo y ha sido rechazado como libro revelador por algunas escuelas. Los Vedas se comprenden mejor gracias a unos textos complementarios, que son los Brahmana, los Aranyaka, los Upanishads, los Mahabharata, los Ramayana y el Código Manu. Los Brahmana son comentarios más antiguos de los himnos védicos que incluyen explicaciones teológicas, dividido en 18 capítulos. Los Aranyaka son tratados esotéricos complementarios de los Brahmana que utilizaban los ascetas que vivían en los bosques. Un asceta es un ser humano que ha abandonado todo en su búsqueda de la liberación. Son personajes reverenciados en la India porque se cree que están cerca de la divinidad. Los Upanishads son tratados especulativos y filosóficos muy variados y abstractos. Los Mahabharata son una producción de textos de índole religiosa hinduista que utilizaba el género épico. Los Ramayana, o también llamado Gesto de Rama, es la otra gran epopeya hinduista. Y por último, el Código Manu, que representa las reglas y códigos de conducta que debían ser aplicados por los individuos y la sociedad hindú. Creencias principales. Las creencias de una religión condicionan la manera de vivir, pensar y actuar de sus seguidores. Vamos a averiguar cómo ven ellos el mundo, sus dioses y las leyes que rigen el universo. Vamos a sentirnos un poquito hinduistas. Va a ser interesante, ya veréis. En primer lugar, señalar que aunque el hinduismo es una religión politeísta, curiosamente creen en un único Dios, creador y creación, llamado Brahman. Es decir, que lo creó todo, pero al mismo tiempo también conforma la realidad. Tú, yo, el aire que hay entre nosotros y la silla en la que está sentado. Los distintos dioses se entienden como manifestaciones de un mismo Dios, como sus distintas caras, distintas formas de actuar en el mundo. Todo hinduista, igual que cristiano, musulmán o judío, cree en la veracidad de sus escrituras. Para ellos son los 4 Vedas, el Rig Veda, el Samaveda, el Atharva Veda y Yajur Veda, y toda la literatura védica. Creen en la ya famosa ley del karma, o ley de causa y efecto. Según esta, nosotros somos responsables de nuestro destino, así que el futuro lo creamos tanto con nuestros buenos o malos pensamientos, como con nuestras agradables o injustas palabras, y nuestros acertados o horrorosos actos. La verdad es que es una película de ciencia ficción. Desde nuestro pensamiento cristiano nos puede parecer muy duro, pues no existe la compasión de Dios, sino hacerse cargo de uno mismo. Por lo que, según sus creencias, en nuestro intento de ser semejantes al Creador para poder fundirnos con Él, elegimos nuestras reencarnaciones, dependiendo de nuestros buenos o malos actos hechos en la vida anterior. Dicho de otra forma, para que nos entendamos, dependiendo de cómo nos ha ido el curso, decidimos en qué curso nos matriculamos. Puede que hayamos cursado segundo y no hayamos suspendido nada, o solo una, así que decidimos matricularnos a tercero. O bueno, puede que hayamos suspendido 2, 3 o... bueno, llevamos tercer trimestre relajado y 4. Así que repetimos segundo. O por lo contrario, podemos habernos saltado las clases, ir de fiesta, insultar a los maestros. Así que ni a segundo, nos vamos a primero, un pasito atrás. Para vivir de acuerdo a este camino espiritual del bien o de pasar de curso, para entendernos, los hinduistas se comunican con los devas o dioses a través de rituales, donaciones y sacramentos. Siguen a gurús para captar la verdad universal.
y respetan toda forma de vida, por lo que no aceptan la matanza de animales y son vegetarianos. Los hinduistas enseñan al mundo el valor de la tolerancia, pues aceptan que no solo existe un sendero para llegar a Dios, por lo que todas las religiones, santos y profetas deben ser respetados. Creen en que la humanidad, como ya hemos dicho antes, va evolucionando o involucionando en nuestro camino para alcanzar a Dios o la verdad absoluta, y que no hay una sola forma de alcanzarlo. En la religión hinduista existen un sinfín de deidades. El hecho que los hinduistas veneren a más de 30.000 dioses diferentes va relacionado al hecho de que veneren a todo aquello que les rodea, como los ríos, los árboles, las montañas. Entre todos estos dioses se destacan 3 relacionados con la creación, la conservación y la destrucción del universo, formando la figura de la Trinidad, denominada Trimurti. Brahma es considerado el dios creador del universo. Se representa con 4 cabezas, así puede observar las 4 direcciones, y representan los 4 aspectos de la conciencia del ser humano. La primera cabeza representa el ser físico, sus necesidades, como comer, dormir, beber. La segunda cabeza de Brahma muestra un ser racional, dando paso al intelecto y a la lógica de cada ser. La tercera cabeza destaca un ser emocional, que se basa en la lealtad y el amor, lo cual influye en el estado emocional. La cuarta cabeza representa un ser intuitivo que ha de escuchar la voz del interior de su conciencia. En su mano izquierda superior sujeta la flor de loto, un símbolo de pureza. En su segunda mano izquierda, Brahma sujeta las escrituras sagradas, las cuales son la fuente de todo conocimiento sobre la creación. En su mano derecha contiene un jarrón lleno de néctar. En su otra mano derecha se eleva en señal de fortaleza y de ausencia de miedo. Shiva se considera el dios de la destrucción a nivel físico y moral, una destrucción basada en regenerar de uno mismo, de sus costumbres y de su espíritu. Por otra parte, también representa la calma, la meditación, por eso siempre se representa en postura meditadora. En su mano derecha superior sujeta un tridente representando la combinación entre la creación y la destrucción, basada en el dominio del pasado, del presente y del futuro. En su mano izquierda superior sujeta un pequeño tambor con forma de reloj de arena, que marca el ritmo de la creación al son de la danza de Shiva. Su ropa de piel de leopardo representa la victoria de la fuerza y el poder. Vishnu es el dios de la perseveración y la protección. Siempre se representa recostado, acompañado por su esposa, Lakshmi. En su mano izquierda sujeta una caracola, la cual anuncia la destrucción de los demonios. En otra de sus manos tiene un disco con dientes para defenderse de los demonios y poderlos degollar. En su tercera mano podemos observar un mazo de oro que simboliza el poder frente al mal. En su cuarto brazo, Vishnu sujeta una flor de loto, signo de pureza. Todos los hinduistas creen en el Dharma, orden universal, que significa conducta piadosa correcta. Es la intuición esencial del hinduismo. Por eso, los propios hinduistas llaman a su religión Sanatana Dharma, que significa ley eterna. No existen mandamientos ni pretextos como en otras religiones, pero sí que existen unas escrituras sagradas, los Vedas, donde están escritas las normas morales, los preceptos de conducta o las actitudes frente a otras religiones, entre muchas otras cosas. El estilo de vida hindú consiste sencillamente en obrar conforme a esta ley. Dentro de esta sí que existen unas normas morales que el hindú tiene que respetar. Son 3 leyes fundamentales. La primera, la ley de castas, en el cual están los diferentes grupos sociales, que son los brahmanes, los guerreros, los trabajadores, los esclavos y los parias. La segunda sería la ley de los estados de la vida. Estos estados son la del estudiante, la del jefe de familia, el eremita y el religioso errante. Y por último, la ley del comportamiento individual, que tiene en cuenta la pureza, el autodominio, la veracidad y no violencia de la persona.
Por su naturaleza, el hinduismo reconoce la diversidad de los caminos que conducen al Dios personal, y a través de él el absoluto insondable. De esto se desprende una gran tolerancia respecto a las diferentes expresiones religiosas, tanto dentro como fuera del hinduismo. Los hindúes rechazan la absolutización de un mensaje o de una forma particular de culto, así como cualquier tipo de proselitismo. En el hinduismo se da mucha importancia a los símbolos. Cada uno tiene su propio significado. En cierto modo, estos símbolos hindús son una representación abstracta de Dios. El hinduismo está lleno de símbolos. Cada uno tiene su significado. Dicen que ninguna otra religión emplea el arte del simbolismo con tanta efectividad como los hindús. La mayoría de estos símbolos representan las filosofías, las enseñanzas e incluso los dioses y las diosas. Ellos mismos aprenden de los hindús. Hay dos categorías o ramas generales de estos símbolos. El gesto de las manos y posición del cuerpo se llaman mudras, mientras que los iconos y los dibujos se llaman murti. Los símbolos más importantes son el Om y la svástica. En la simbología hindú, Om es el símbolo sonido sagrado más pronunciado. Es una sílaba sagrada. Om es el símbolo de lo esencial. En el hinduismo significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. La esvástica es el emblema auspicioso que ha recorrido el mundo entero desde los orígenes de la civilización. Es también el símbolo visual más importante del hinduismo. Simboliza el sol y literalmente significa en sánscrito bienestar. Los hindúes usan la suástica en ocasiones auspiciosas, como en las bodas, pero también es usado para simbolizar a los 9 planetas de la astrología hindú. La suástica es reverenciada por los hinduistas como un símbolo de Ganesha. Otros símbolos importantes, entre muchísimos, son el ligam, que es el principal símbolo de adoración que representa a Dios, el tilaka, que es el punto que tiene la mayoría de los hindúes en la unión de la ceja. Este cruce es uno de los chakras muy importante. Otro símbolo sería el Nandi. Este es el toro que representa el Dharma, la justicia. Trishula, que es la famosa arma del dios Shiva. Shankha Chakra, que son símbolos importantes de Vaisnavites. Y por último, Bel, la lanza, que es el arma famosa de Lord Shatru. Otros elementos culturales propios. La vestimenta hindú es muy colorida, variada y elegante. Cada estado tiene su vestimenta regional, pero hay algunos estilos comunes en todo el país. Tradicionalmente, la mujer en India suele llevar sari. Es la forma más común y antigua de vestir. Por antigua, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad. De hecho, está mencionado en los Vedas. El sari puede ser de seda o de algodón y tiene de 5 a 6 metros de largo. Se lleva con una blusa ajustada. ¿Veis en la imagen el tirante en el hombro? Pues esta blusa es de la que hablábamos. Además, lleva una falda larga llamada petticoat. También existen otros vestidos para las mujeres hindúes, como por ejemplo el vestido de fiesta y el de mujer rural, llamado Gagra Choli. Aunque el más común entre jóvenes y mujer urbana y popular se llama Salwar Kameez, aunque se lo llama más como Punjabi. El vestido de novia hindú suele ser de color rojo o rosa, pero nunca, nunca, nunca de color blanco, pues este color lo asocian con la muerte. ¿Os imagináis qué cara deben poner cuando nos ven a nosotras casarnos de blanco? Las joyas suelen ser de oro o plata y son muy populares y de mucha importancia en la sociedad hindú. Muchas veces son el símbolo del estatus de la mujer. La música tradicional de la India es muchas veces también conocida como música hindú, por ser, como ya hemos dicho, la religión dominante mayoritaria del país, que condiciona todos los aspectos de la vida de la sociedad. Esta música es usualmente creada por influencia del hinduismo, y en ella se incluye la música clásica india, la música kirtan y la música bhajan, además de otros géneros menos difundidos.
la mayoría de veces se les canta a los dioses. Los bhajan son canciones hindús de devoción, cuyo origen es mayoritariamente ancestral. En la mayoría de los casos, los bhajan son canciones de estructura simple y lenguaje lírico, en las que se expresa el amor ya sea por una o más divinidades. En estas canciones se mencionan los varios nombres de las divinidades, que como se sabe pueden superar los 1000, es decir, ya se puede tener memoria para cantar los bhajan. Estos gozan de gran importancia, pues permiten que las personas se acerquen a sus deidades. Por su parte, los kirtan son los cantos o canciones comunales que surgen de la llamada y respuesta de los distintos mantras. La mayoría de las veces se les acompaña con instrumentos y danzas. Este tipo de música está particularmente enraizada en la tradición con respecto a la música clásica, que se remonta a miles de años antes e incluso se puede encontrar en antiguos escritos pertenecientes a la tradición hindú, la védica y la de los Samaveda. Tiene su origen en una herramienta utilizada con el fin de obtener la tonalidad de la melodía. Todas las diferentes formas de las melodías, que también se les conoce como ragas, afectan de una forma particular a los distintos chakras, ubicados en cada uno de la vida. Así que esta música tiene relevancia porque tiene efectos a nivel mental, teológico y espiritual para ellos, pues se asocia con la estimulación de los chakras. La adoración a los dioses de forma cotidiana se le llama veneración hindú o puja. Las ofrendas que representan los dioses son pequeñas estatuas y se les adora con diversos elementos y sentidos que se presentan en forma de fuego, agua, ambientes de dulce fragancia y mantequilla diluida. Los objetos rituales se utilizan para rociar, como agua de rosas, aromas o para quemar incienso. En casa se suele tener un altar, es decir, un altar casero, y es un elemento importante para la puja o adoración diaria. Este es el lugar donde se invita, se adora y se venera a los dioses. Las ofrendas, como flores frescas, frutos y alimentos, se colocan delante de una imagen del dios. Es el lugar donde se suele quemar el incienso. Los hinduistas creen en la reencarnación. Después de la muerte, el alma renace en este mundo, aunque no necesariamente en un cuerpo humano. Es el karma resultante de acciones pasadas el que determina el tipo de renacimiento. La meta final de la vida, sin embargo, es la liberación del ciclo de vidas en este mundo material y la entrada en el nirvana o paraíso. Los hinduistas creen que pueden salvarse de 3 maneras: cumpliendo con los deberes propios y familiares, lograr un estado de conciencia mediante la meditación en el que nos damos cuenta de la identidad con el Brahma y, por último, obtener ayuda de un dios. ¿Cómo se realiza un funeral hindú? El cuerpo será bañado y vestido de blanco o de otros colores según el momento de vida en el que el difunto se encontraba. El cuerpo será colocado en una especie de camilla y la familia comenzará con sus oraciones tan pronto el cuerpo esté listo. Las flores estarán permitidas en los funerales hindús y los asistentes al funeral deberán vestir de blanco ya que el color negro no está permitido. El cuerpo es llevado en camilla a hombros de los familiares del fallecido hacia el recinto o shamshana donde tendrá lugar la cremación. Se mantendrá la dirección de los pies apuntando al sur, hacia el camino a la muerte. Cualquier joya que se haya colocado anteriormente deberá ser retirada. Hay una persona asignada para la incineración, la cual se realiza como una antorcha. Cuando el fuego consume todo el cuerpo, los asistentes se podrán retirar. Después de 2 o 3 días de la incineración, se retirarán las cenizas y se podrán poner en una urna para luego ser lanzadas al río. Cabe mencionar que se pueden presentar ligeras variaciones en los rituales hindús de acuerdo con la religión. El periodo de luto de la familia en el hinduismo prohíbe el llanto excesivo, ya que se cree que esto podría dificultar el paso del alma del difunto hacia un nuevo cuerpo. Inmediatamente después de la cremación del difunto comienzan los 13 días de luto que finalizan en la mañana del día 13. Durante este periodo, la familia del difunto permanecerá en la casa recibiendo a amigos, conocidos y familiares que vienen a ofrecer sus condolencias y realiza un seguido de rituales, como por ejemplo realizar una sola comida al día.
Si bien este apartado se llama Bibliografía y Webgrafía, de ser justos deberíamos llamarlo tan solo Webgrafía, ya que nuestra presentación tiene como base Internet. Esto no es una cosa negativa, sino al contrario. De hecho, si en clase de religión queremos aproximar a los niños y niñas al cristianismo y que conozcan otras religiones, es uno de los mejores recursos que podemos encontrar. Bien, aquí pueden ver la lista de lugares que hemos visitado. Pero, como que leídos así no os dicen nada, os aconsejaremos unas páginas que más nos han gustado, por si alguien se ha quedado con ganas de saber más sobre el hinduismo. Una de ellas es El hinduismo, una perspectiva. Es una página web muy completa en la que se tratan todos los aspectos fundamentales del hinduismo, divididos por apartados. A nosotros nos ha ayudado mucho a entender las ideas que nos resultaban extrañas y abstractas, como por ejemplo que, a pesar de ser una religión politeísta, en realidad creen solamente en un solo Dios y las diferentes manifestaciones que él tiene. Una aproximación es lo que ellos entienden como las distintas caras de Dios. También os aconsejamos la página Udaipur Espiritual, que anima a los internautas a viajar a los lugares más sagrados de la India. A nosotros nos ha ayudado a tener una visión oriental-occidental de los lugares más emblemáticos, la cual cosa no está nada mal cuando queríamos explicároslo a vosotros. Y aquí termina nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado. Gracias por vuestra atención.